Kontestuan jartzeagatik, egunotan Basketin Fundaziotik online saio batzuk egiten ari garela esparru desberdinetan, mindfulness delakoa jorratu dugu dagoeneko, gero berdintasun arloa ere bai, eta gaurtik aurrera izango dugu zela gorputzaren errendimenduarekin lotutako saio batzuk, eta lehenengoa Julen Erauskinen eskutik izango dugu. Pultsometroan oinarritutako saio bat izango da. Los próximos días vamos a llevar a cabo unas sesiones más relacionadas con lo que es el rendimiento corporal. Y bueno, la primera de ellas va a correr a cargo de Julen Erauskin, técnico del CPT de Fadura. Y bueno, el tema principal va a ser el uso del pulsómetro, aunque él ahora mismo pues ya nos va a explicar muchísimas más cosas. Julen. Gracias por la asistencia. Completando un poquito lo que Elena acaba de comentar, la idea de Bastín y la idea de los técnicos del centro es muy simple. Intervenciones de 20-25 minutos de cosas que a vosotros os puedan interesar, en las que os podamos ayudar, y simplemente pues con ejemplos, con una explicación corta, pero intentando que sea precisa, intentar aportar un poquito de luz y un poquito de trabajo para vuestros quehaceres y vuestro día a día en el ámbito del rendimiento. Bueno, a mí me toca hoy empezar la frecuencia cardíaca y el entrenamiento, algo digamos que muy popular, algo que creo que lo suficientemente estandarizado en el mercado y en el quehacer diario de los atletas, pero que, bueno, que de vez en cuando no viene mal recordar y poner y especificar las puntualizaciones que, como a cualquier otro tema, se podrían dar. ¿Qué es lo que nosotros intentamos hacer con nuestro pulsómetro? Muy simple. Tenemos que medir una variable sencilla de nuestra bomba, de nuestro corazón, que es el principal elemento que como veis aquí, su principal función es la de repartir el oxígeno por nuestro organismo para que nosotros podamos vivir y en nuestro caso podamos desarrollar todas nuestras actividades físicas. Entonces el objetivo es medir algo tan simple y tan complejo a la vez como nuestro corazón y todo lo que ello pueda acarrear. En las bases estratégicas de cualquier medición, y en este caso es de lo que estamos hablando, de medir, los objetivos, como bien se dice en esta frase que es muy estandarizable, no hay dogmas ni principios, simplemente tenemos que basarnos en una monitorización lo más diaria posible para poder llegar a determinadas conclusiones. Nosotros entrenamos, nosotros hacemos un esfuerzo y tenemos que saltarnos los hechos de que creemos, nos dicen, y simplemente basarnos en todo aquello que podamos monitorizar de forma sencilla y que podamos llegar a concluir. Cuando se está hablando de entrenamiento y deporte, que es de lo que estamos hablando, y teniendo en cuenta quienes estáis escuchando del alto rendimiento, el gran problema de todos los técnicos que tenemos los técnicos suele ser siempre esto, ¿no? Poder cuantificar lo que estamos haciendo para intentar sacar conclusiones y con el único objetivo de mejorar y no acabar en el intento de mejorar empeorando por entrar en procesos de sobreentrenamiento. Hay dos grandes variables que es cuando nosotros planificamos y organizamos vuestros trabajos, sería calcular las cargas externas, controlar las cargas externas, que es todo aquello, todas esas variables de distancia, tiempo, velocidades, kilómetros. Y lo que todos pretenderíamos y solemos desear sería poder calcular y poder tener siempre controlado la carga interna, que es
el resultado o la reacción que en el organismo tiene toda esa carga externa que hemos llevado a cabo. El gran problema de la carga interna es la dificultad que tiene de poderse evaluar. Es biología, todos somos diferentes y, por tanto, cargas externas generan diferentes cargas internas, y en el conocimiento y en el control de esas situaciones probablemente está parte del éxito de nuestro trabajo, de la planificación y del diseño de las intensidades y de las cargas. Entonces, la propuesta es intentar, en la medida de lo posible, tener herramientas para poder controlar esas dos variables y poder hacer que nuestro trabajo llegue al fin que tanto nuestro diseño como vuestro esfuerzo suelen desear. Hay multitud de variables que nos permitirían conseguir eso. Por un lado están todos los apartados fisiológicos, frecuencia cardíaca, que es de la que vamos a hablar hoy un poco, láctico, variables bioquímicas, etcétera. Hay otro apartado importante que son todas las variables psicométricas, todo lo que sería las percepciones con el deportista, simplemente escucharle hablar, que tengamos las sensaciones de lo que le ha significado simplemente de su boca, es esas sensaciones, las percepciones del esfuerzo. Y hoy en día, y gracias a la implementación de la tecnología, pues podemos también grabar o monitorizar casi a diario montones de variables cinemáticas, mecánicas, velocidades, etcétera. Entonces, en esos tres grandes campos, probablemente todos, ninguno preciso y en la medida todos necesarios, pues nos estaríamos implicando. En este caso, vamos a hablar hoy de qué nos permite la monitorización, o sea, qué nos permite la monitorización de la frecuencia cardíaca o qué nos aporta en este objetivo tan complejo de intentar cuantificar lo que ocurre en nuestro organismo. Siguiendo a Halson de una publicación del 2014, hace un listado de muchas o de las variables más utilizadas en el deporte moderno para intentar monitorizar la carga interna. Gran objetivo difícil, pero gran objetivo que todos los técnicos tenemos. Bueno, pues veis ahí que es desde la percepción del esfuerzo, la calificación de la sección del esfuerzo percibido, la frecuencia cardíaca, la relación de la frecuencia cardíaca y la percepción de esfuerzo, el impulso del entrenamiento, que es un concepto que a veces el léxico puede variar, pero este es un léxico bastante técnico en el que simplemente el impulso del entrenamiento es una relación de variables, incluida la frecuencia cardíaca, para poder dar puntos o para poder dar unos valores que pudieran cuantificar eso. Pero también tiene relación con la frecuencia cardíaca y es una de las principales variables. La concentración del láctico, la relación del láctico con la percepción de esfuerzo, la recuperación de la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, todo el conjunto de evaluaciones bioquímicas, hormonales, inmunológicas, cuestionarios y diarios, velocidad psicomotora, velocidad de reacción, etcétera, y calidad del sueño. Estas son las más importantes y como podemos ver están marcadas en rojo. Curiosamente, un 50% casi de las variables que Halson determina como importantes para la cuantificación pasan por la frecuencia cardíaca, por algo tan simple como la frecuencia cardíaca, con lo cual parecería que no por común, además tiene bastante importancia. Si nos metemos ya en cuestiones más biológicas de la frecuencia cardíaca, se ha aceptado por infinidad de mediciones, publicaciones, pues una gráfica tan estandarizada como esta, que lo único que nos determina es que hay una relación bastante lineal entre el esfuerzo y la frecuencia cardíaca. Entonces, simplemente esto quiere decir que probablemente a más esfuerzo hay mayor frecuencia cardíaca, con lo cual pues eso nos da una idea de que el incremento de un número determinaría el incremento de la otra característica.
Y como veis aquí en la gráfica hay una relación directa durante un recorrido bastante importante en el que aquí se da un punto de inflexión, se ve el puntero, perdón, en el... Sí, ¿no? Hay un punto de inflexión en el que ya no hay una relación directa, se desvía hasta llegar a unos niveles máximos. Entonces, bueno, pues esto nos da una idea que hay como dos situaciones en este sentido. ¿Qué es lo que podemos decir? Pues que en el primer apartado, en que la relación es directa, podríamos determinar que hay una mayor idoneidad para poder cuantificar intensidades. Entonces, en todas aquellas intensidades medias, bajas y próximas a un poquito de trabajo intenso, pues parece que la relación es directa y, por tanto, la utilización aquí estaría perfectamente aprobada, digamos, ¿no? O aceptada. Como veis ahí, pongo en rojo Edwards, es una de las variables que anteriormente he mencionado como otras variables posibles en base a la frecuencia cardíaca para poder cuantificar. Y está claro que para intensidades superiores, en el que ya esa relación no es tan directa, podríamos afirmar que para intensidades altas o estímulos pues intermitentes altos, pues probablemente la aplicabilidad de la frecuencia cardíaca o del uso de la frecuencia cardíaca para poder cuantificar se pudiera poner más en duda. Quizás no siempre el incremento de esa frecuencia cardíaca estaría determinando o nos estaría ubicando exactamente en qué intensidades se están pasando. Con lo cual, por eso, como he comentado antes, en las variables habría una variable trin y una variable web que estaríamos hablando de esto, de los impulsos del entrenamiento, de las variables en las que, utilizando la frecuencia cardíaca, como vemos que no hay una correlación directa, se incorporan otro tipo de variables que no vienen al lugar en esta presentación, pero que nos ayudarían a que también esa frecuencia cardíaca, con unas ecuaciones y con unas formulaciones, nos pudieran también ayudar. Ese tipo de variables se utilizan más en deportes de equipo y en deportes de estímulos interválicos intensos. Pero aún así, simplemente darle el valor que tiene, que hay un tipo de trabajo que claramente tiene una aplicación directa, y en el trabajo en el que la ciencia nos dice que no habría una intervención directa o una aplicabilidad tan específica, poder buscar otro tipo de variables que nos pudieran hacer o generalizar la utilización en casi todos los tipos de deportes. En los últimos 20 años los monitores de frecuencia han mejorado muchísimo, pero hace 40 años aproximadamente, estos pulsómetros son de los años 80, estamos hablando de hace 40 años. El primero teníamos que llevar un cable pegado al brazo y ya a partir de ahí empezaron los pulsómetros con este modelo, muy conocido en su época. Eran pulsómetros unidireccionales, solo daban datos, algunos hacia el exterior, no eran modificables ni programables, y desde el punto de vista tecnológico tenían una característica, que a veces en determinados estudios hacían perder la eficiencia de las conclusiones, que realmente lo que daban no era el valor de lo que estaba ocurriendo en el momento, sino daba valores medios de los 7 últimos latidos, con lo cual aquellos datos que teníamos no era una información inmediata, sino eran valores medios de una partida de latidos, y cada 7 latidos nos daba un valor. Evidentemente, desde hace 20 años, aproximadamente 20-15 años, la implementación de la tecnología, la popularización ha permitido que nuestros pulsómetros primero ya no midan valores medios, sino den valores inmediatos, valores RR que se dice, con lo cual, pues bueno, y con una frecuencia de grabación mucho mayor y con unos sistemas de almacenamiento mucho mayor, con lo cual la capacidad de almacenamiento y la futura conclusión ha mejorado extraordinariamente. Aquí, como veis, cuando podemos tener la capacidad de
de poder medir RR, también podemos medir todas las variables que entre cada uno de los latidos ocurre y, por tanto, hay una de las implementaciones más actuales que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que no es otra que ver estos tiempos entre cada uno de las Rs, cuáles son y cómo varían. Y a partir de ahí, pues se ha llegado a conclusiones más operativas y que a veces son excesivamente prácticas y, por tanto, no tan precisas para la utilización en entrenamiento real, en el que hay aplicaciones en el que, como he dicho antes, el incremento de la frecuencia y, por tanto, la capacidad de almacenamiento y la capacidad RR, pues nos permite llegar a situaciones en las que hay aplicaciones que nos den conclusiones rápidas y respuestas rápidas de lo que con nuestro trabajo hemos hecho y con lo que debiéramos de hacer. Y luego también existen aplicaciones como el Cubios, que es una aplicación finlandesa que está especializada en evaluar, viniendo del mundo hospitalario, pues en poder evaluar las variables RR, todo lo que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y que nos permitiría hacer análisis más precisos. Con todo eso, ¿cuáles son los diferentes datos? Vamos a ir a la práctica, ¿no? Cuando uno mide frecuencia cardíaca, todo el mundo o mucha gente tiene cerca de sí un pulsómetro, se pone un pulsómetro y podemos tener un montón de variables que voy a intentar explicar. Podemos tener, si nos pusiéramos el pulsómetro en distintas situaciones, pues podríamos grabar nuestra inactividad, podríamos grabar nuestra actividad y podríamos grabar lo que ocurre después de esa actividad. Cualquiera de esas tres opciones que son sin actividad, durante la actividad y post-actividad, permiten poder almacenar determinadas variables. Entonces, son aspectos que son conocidos, pero por intentar agruparlos en diferentes campos. La frecuencia cardíaca basal, simplemente es la frecuencia cardíaca que pudiéramos tener al despertar, o todavía tumbados o recién levantado, en función de cómo se quiera tomar. La frecuencia cardíaca en reposo, en nuestra vida normal, y la variabilidad de la frecuencia cardíaca en reposo. Esas características de cuáles son las diferencias de tiempo entre cada uno de nuestros latidos. Estamos aquí. Si vamos a la zona verde, ahí podríamos almacenar la frecuencia cardíaca media, la frecuencia cardíaca máxima que se da en esa sesión, la recuperación de la frecuencia cardíaca tras sesión o tras serie, y la variabilidad de la frecuencia cardíaca también en plena actividad de entrenamiento. Entonces, como veis, hay variables diferenciadas que muchas veces solo pensamos en la frecuencia media, pero que cualquiera de estas variables tenida en cuenta y sobre todo bien monitorizado a lo largo del tiempo suelen dar bastante información. Hay otro concepto importante en deporte, que es la reserva de la frecuencia cardíaca, que sería un valor, siguiendo con la misma gráfica que hemos visto antes, que sería la diferencia, el rango que hay entre nuestra frecuencia cardíaca basal y nuestra frecuencia cardíaca máxima. No confundir esto con la frecuencia cardíaca máxima en sesión, en función del diseño del trabajo a realizar, sino la frecuencia cardíaca máxima que una persona podría dar en máximo esfuerzo. En nuestro caso hay fórmulas muy simples que pudieran llegar a hacer cálculos de eso. Creo que son aplicables más bien a la sociedad y en estado, digamos, sanitario estable, pero que en el caso de atletas son menos aplicables. Entonces, para que veamos la importancia de ese rango, un pequeño esquema puede haber. Esto puede ser producto de las condiciones genéticas de cada individuo y, sobre todo, muchas veces es producto del resultado de la adaptación de años de trabajo. Aquí a la izquierda podemos ver un rango de trabajo de un atleta que tiene 70 latidos en una situación basal estable y puede llegar a los 200 latidos y tiene
esos 130 latidos de reserva, y otro atleta que pudiera llegar a tener una frecuencia cardíaca de 40 y también poder llegar a 200, con lo cual su rango de posibilidad de trabajo son 160. Esto siempre es importante porque desde el punto de vista deportivo tener una mayor reserva de frecuencia cardíaca nos permite tener una mayor posibilidad de aumentar nuestro gasto cardíaco por la variable de los latidos minuto y, por tanto, tener más oxígeno en nuestro organismo. Y también, aprovechando este esquema para poder explicar este concepto, también determinar que muchas veces los números de la frecuencia cardíaca, pues el 130 es esto o el 150 es lo otro. Cuando estamos hablando de alto rendimiento hay que tener cuidado y por eso, y más aún, justifica más las necesidades de monitorización quizás, pues porque puede haber adaptaciones como en este caso un deporte de resistencia con actividad muy larga duración en el que haya adaptaciones por debajo, pero también en el que sus estímulos aeróbicos sean bastante intensos dentro de un proceso aeróbico y en donde sus umbrales pueden estar situados con el tiempo y la adaptación en unos niveles que a veces chocan un poquito con los valores medios que se suelen dar en la población. Hay atletas que pueden hacer un trabajo aeróbico estable a 175 o a 180 latidos y hay otros que lo pueden hacer a 130 y 180 latidos. Para ellos sería otra ubicación. Simplemente para que veamos primero el concepto de la reserva de frecuencia, de las diferencias que se pueden dar y que que pueden ser, como he dicho antes, biológicas o producto de la adaptación del entrenamiento y, sobre todo, producto de esa adaptación de entrenamiento, muchas veces se rompen algunos esquemas que son como muy populares y son utilizables, pero que quizás en el deporte de alto rendimiento a veces chirrían, ¿no? Puede haber gente que haga trabajos a 180 latidos y está en una situación estable y puede hacer trabajos de 60 minutos y está en una situación aeróbica. Con lo cual, la frecuencia cardíaca, el control y la monitorización pues nos puede ayudar a interpretar esto, a interpretar las adaptaciones y a conocer más los propios deportes, ¿no? Pongamos ejemplos también, ¿no? Para que veamos que al final cualquier utilidad del día a día, según como lo veamos, nos puede dar interpretaciones. Estos son datos adquiridos en el centro que probablemente mis compañeros en otras charlas utilizarán y explicarán desde otros puntos de vista. Yo simplemente, para poder plantear pues un entrenamiento de un atleta de series corriendo, en el que tiene que hacer un trabajo interválico de media duración, 2 de 4.000, 3 de 4.000, actividades que teóricamente tienen el mismo objetivo funcional y, por tanto, podrían ser repetidos o pueden tener el mismo objetivo. Y parecen entrenamientos iguales, y la pregunta es, ¿son tan iguales? En la primera vemos que la progresión llega a 185 latidos, el tiempo, el latido de recuperación se queda sobre, el interseries se queda sobre 130 minutos. Otro día, un entrenamiento que teóricamente es igual desde el punto de vista del entrenador, objetivos, lo monitorizamos y vemos la estabilidad que en un caso se produce, las recuperaciones que en un caso se producen. Y evidentemente de un entrenamiento a otro puede haber una adaptación o no, pero si nosotros tenemos el grado de monitorización deseado, podríamos tras este entrenamiento detectar que hay algo que hay que cambiar porque mi interés es la estabilización, explicarlo, que lo visualice y finalmente nos damos cuenta que los entrenamientos no son tan iguales, simplemente porque con un pequeño aparato hemos podido estudiarlo. Un ciclista, 2 entrenamientos diferenciados de 2 subidas a Dima, dos subidas en un terreno, pues un entrenamiento como otro cualquiera, en el cual vemos que monitorizando la frecuencia cardíaca por kilómetro, al margen de otras variables,
vemos que aquí ha ocurrido algo. Quizás puede estar programado, puede que sea intencionado, pero en caso de que no haya sido programado, o sí, tener la justificación de que está ocurriendo lo que pensábamos, o aunque no pensábamos, ha ocurrido algo que deberíamos de intervenir, pues nos puede ayudar. Estos son ejemplos reales y evidentemente en el segundo entrenamiento, en la segunda subida, ha ocurrido algo que, vuelvo a repetir, si es lo que nosotros queríamos que ocurriera, perfecto. Y si es algo que no estaba en nuestra mente, pues controles de este tipo nos van a ayudar a por lo menos sentarnos y pensar algo no hemos hecho bien o algo hay que intervenir, porque probablemente el entrenamiento verde y el entrenamiento rojo, sobre todo en la segunda parte, no han producido lo mismo en el atleta y por tanto tenemos la obligación de tener que analizarlo. Otro deporte, este podría ir dirigido a Higinio, no es de piragüismo, es de remo, pero bueno, son series interválicas a distintos ritmos, ritmo estable, ritmo competición, en el que vemos pues cómo un atleta ejecuta ritmos, las series, los estímulos de recuperación interserie van variando, la intensidad de la estabilidad en la intensidad baja es buena, el incremento de la frecuencia cardíaca media en las intensidades altas aumenta, las recuperaciones no van en la línea que se da en las dos primeras series. Bueno, el análisis de esto, la repetición y la constante monitorización en el tiempo nos permitiría comparar entrenamientos y dentro del mismo entrenamiento ver que hay situaciones en las que pudiéramos alertar algo y que tenemos la obligación de, como he dicho antes, de poder analizar. Simplemente son datos que con algo simple pueden saltar alarmas. Como hemos dicho que va a ser cortito, vamos a intentar ir más rápido. ¿Qué es lo que podríamos decir de la frecuencia cardíaca? Hemos visto qué variables puede haber, hemos visto ejemplos prácticos de que nos pueden dar situaciones o puede haber alertas que debemos de tener en cuenta. ¿Qué podríamos decir o qué dice la publicación científica? Bueno, todavía no se acepta como un patrón referencia-control de la carga interna. No se puede decir que la frecuencia cardíaca, viendo que da datos interesantes, pues no se acepta como referencia de control. No podemos decir que eso es la solución. No es un diagnóstico de entrenamiento de zonas, no, aunque hay veces que aplicaciones estándar que se publicitan, pues te hacen pequeños procesos diagnósticos para cuantificar zonas de intensidad de entrenamiento. No es un método bueno en ese sentido. La frecuencia cardíaca es muy sensible a estados de fatiga, estados emocionales, la temperatura, previos de patologías, estado nutricional, altitud, teniendo en cuenta que vamos a entrenamiento en altura. Entonces, bueno, tener en cuenta que es muy variable y, por tanto, aun cuando parece que todo pueda funcionar, pues bueno, hay que decir la verdad y el valor científico que esto tiene. Y luego los valores individuales y de la población también son variables, edad, sexo, estado de forma, etc. Y hay una falta de consistencia en la literatura. La verdad es que las cosas son como son y las evidencias, hay una falta de consistencia en la literatura científica. ¿Quiere esto decir que, bueno, hemos dicho lo que podemos no criticar, pero sí poner en duda, porque es nuestra obligación? Pero, bueno, tiene sus cosas a favor, ¿no? Es un método no invasivo, es una medición eficiente. Está claro que lo que el aparato mide, sobre todo desde la evolución tecnológica de los últimos años, como he dicho antes, medimos más frecuencia, medimos RAR, medimos intervalos, tiene capacidad de almacenamiento, de tal forma que lo que graba es una grabación eficiente, graba bien y lo que graba es verdad, digamos. No es manipulable. Cuando un atleta se lo pone, bueno, pues almacena y simplemente graba dos variables sencillas que son nuestros latidos y, como he dicho antes, por la mejora tecnológica los graba con mucha precisión, con mucha frecuencia.
y por tanto no es manipulable. Se puede aplicar rutinariamente. Creo que hace 40 años tener un pulsómetro era un artículo de lujo. Yo cuando empecé a trabajar con pulsómetros hace 40 años era un artículo de lujo y era como ciencia ficción. Pero ahora se puede aplicar a diario. Es muy habitual que todo el mundo tenga un pulsómetro, mejor o peor, casi todo el mundo lleva uno. Simultáneamente se puede evaluar a un gran número de atletas, no hay interferencia en las frecuencias. En deportes en deportes de conjunto o de equipo podríamos evaluar a todos, a un grupo grande de atletas. Y hay una correlación con zonas metabólicas si el cálculo, como hemos visto antes, no se hace en base a la frecuencia cardíaca, pero sí por vías metabólicas. Utilizando la frecuencia cardíaca sí hay cierta correlación y, como hemos visto antes, una correlación más estable y más fiable en actividades aeróbico medio bajas o de cierta intensidad en función del deporte y, por tanto, permite un grado de control del entrenamiento como hemos visto ahora. Finalmente, dado que la frecuencia cardíaca no puede informar de todos los aspectos, por tener algo simple y por tener algo que complemente eso, la utilización de variables psicométricas cada vez se está afianzando como un buen complemento, igualmente sencillo, igualmente ejecutable diaria y con relativa estandarización, pues como que los valores psicométricos ayudan en eso, ¿no? Entonces, en un estudio del 2013 en el que realizado por creo que es el Estudio de Ciencias de Suiza, monitorizaron y preguntaron a muchísimos entrenadores de muchos deportes qué es lo que ellos piensan que puede ayudar a controlar su carga interna, la carga interna a los atletas. Vuelvo a repetir, es un estudio interesante porque habla con los técnicos, pregunta a técnicos de muchas especialidades y como veis ahí en la tabla, y curiosamente en un porcentaje muy alto daban muchísima importancia a los comentarios personales de los atletas del día a día y curiosamente la medición o el control, la grabación diaria de variables tenía también una importancia, pero un poquito menor. Y probablemente la combinación de las dos es la que todos consideraban que era como importante. Finalmente, para terminar, porque creo que me estoy pasando el tiempo, es una herramienta de uso generalizado para monitorizar el equilibrio entre entrenamiento y recuperación. Con las limitaciones que hemos dicho anteriormente, no es un goal reference, no tiene muchas cosas, pero sigue siendo de uso generalizado y nos permite monitorizar algunos aspectos. Permite realizar un seguimiento de la respuesta de tu cuerpo, o sea, de una variable importante de tu cuerpo. Permite monitorizar cambios inducidos por el entrenamiento, lo hemos visto en algún ejemplo, ocurren cosas diferentes y permite quedar grabado. Y junto con otros factores psicométricos, que es lo que últimamente cada vez recalca más toda la publicación científica, el uso de los valores psicométricos, el uso de las percepciones de esfuerzo, parece que la combinación de la valoración o de la monitorización de la frecuencia junto con esos valores psicométricos parece que nos da una ayuda o una herramienta un poquito más adecuada para ese control de la carga interna tan importante y tan complejo. Y claro, y mi pregunta final es, ¿podemos prescindir de este tipo de herramienta? ¿Podemos, como ocurre muchas veces por nuestra experiencia, es que la batería se me ha terminado, es que se me ha olvidado en la habitación, es que un montón de... O sea, podemos prescindir de esta herramienta y con todo el respeto del mundo a los atletas y tal, creo que no debiéramos de prescindir de esta de esta herramienta. Creo que es algo que nos ayuda y le ayuda. Y creo que deberíamos de empezar a pensar que es algo simple, sencillo, tiene sus matices, pero junto con otras variables nos ayuda muchísimo a que podamos cuantificar vuestros estímulos. Eskerrik asko, espero no haberme
he pasado un poco los 20-25 minutos, pero creo que esto era lo que os quería transmitir. No sé si mis compañeros quisieran hacer alguna aportación para poder reforzar algo que se me haya podido pasar. Por ejemplo, yo saco un poco, yo creo para los deportistas a veces el estar también pendiente del pulso, hay veces que es mejor taparlo porque si no, yo creo que nos volvemos locos. Pero evidentemente la recopilación de datos para el técnico, sobre todo luego a la hora de analizar la sesión, es muy importante, ¿no? Luego hay otros sitios, hay veces que no, ¿no? El entrenamiento de alta intensidad, cuando tienes un reposo, que necesitas reposo total. Yo, por ejemplo, ya tengo calculado mi frecuencia, que como empiece antes no va a ser reposo total y va a ser acumulación. Entonces, en ese sentido, sobre todo yo para altas intensidades, lo veo, fundamental, ¿no? Lo de la frecuencia. Lo único, claro, yo, por ejemplo, sí que veo que evidentemente tiene que existir una individualización, ¿no? Pues es lo más importante, ¿no? Con respecto a la frecuencia cardíaca y el atleta. Al final, por lo que explicabas, ¿no? Diferentes rangos de cada uno. Claro, esto a veces lo que lleva es a un problema cuando se entrena en equipo, ¿no? Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que has dicho. Empezando por el final, evidentemente, ya lo he dicho antes, hay que personalizarlo. O sea, cuando estamos hablando de medir carga interna, estamos hablando de medir carga interna del atleta en cuestión y, por tanto, cualquiera de las variables tiene que estar personalizada. ¿Qué ocurre además con la frecuencia cardíaca? Como hemos dicho antes, que es uno de sus posibles inconvenientes, pues que tiene un grado de afectación importante, o sea, no desde el punto de vista biológico, de estado emocional, y por tanto todo eso varía. Y entonces, claro que tiene que estar individualizado, pero la cuestión es, como tú también has insinuado, la monitorización y el control de pequeñas variables. No hay que tampoco obsesionarse, como has dicho al principio. No tiene que ser como una viga que está sobre nosotros y si no llego está mal, si me paso está mal, tengo que estar aquí. O sea, no hay que obsesionarse, pero sí la monitorización y el seguimiento a lo largo de toda la temporada de pequeños detalles, como tú dices. Yo sé cuál es mi frecuencia y si no estoy ahí, algo pasa. Bueno, pues eso ya es una información que a ti te ayuda y que probablemente a tu técnico, si tiene la suerte de que tú compartas toda tu monitorización, podrá detectar. O sea, yo alguna vez hemos hecho pruebas y cuando tienes la monitorización de una temporada larga, ves cuando hay fluctuaciones en aspectos basales o en picos máximos de entrenamiento, ves que cuando algo no está bien 3, 4, 5 días, curiosamente al 7º día cae enfermo. Con lo cual, eso ya nos estaba avisando un poco de que había algo que no estaba bien. ¿Qué pasa? Que por lo que tú dices de esa variabilidad, no tenemos ese botón inmediato, ¿no? De decir, has subido 3, esto quiere decir que dentro de 3 días tienes gripe. No es eso, pero cuando uno lleva mucho tiempo y tiene esa costumbre de monitorizar, aprende. Y evidentemente tiene que ser individual, sin duda alguna. No tiene que ser obsesivo, no tiene que ser tan obsesivo y tan diario que al final se canse, porque luego lo que realmente ocurre con los atletas es eso, ¿no? Se les acaba la batería o se les olvida en la habitación porque están hartos de que todos los días, quizás no todos los días, quizás los técnicos tenemos que soltar y saber en qué momentos tenemos que monitorizar al 100%, y lo que sí creo es que el atleta tiene que entender que hay determinadas monitorizaciones personales, cuestiones basales, cuestiones de tiempos de recuperación o latidos de recuperación que tiene que ir él aprendiendo y el entrenador tiene que ir monitorizando, pero totalmente de acuerdo contigo en todo lo que has hecho, en todo lo que has dicho. No sé si te ha aclarado un poquito más, pero sí. Sí. Mira, tenía otra que has hablado de la aplicación de Cubios. La verdad que no le echaré un ojo porque no tengo ni idea. Pero bueno, por ejemplo, en la federación nuestra de piragüismo, ahora a los atletas nos hacen un seguimiento por una plataforma que se llama Spoda. Entonces, en esta recoge todos los datos de
pues eso, sobre todo desde de entrenamientos, tienen ellos sus fórmulas que, claro, son secretas, no las van a dar, para intentar sacar un poco con todo, ¿no? Con lo que dices, en este caso frecuencia cardíaca, pero bueno, intensidades, depende de los entrenamientos y tal. Que de hecho, por ejemplo, yo estaba ahora de descarga la semana pasada y bueno, ya según las gráficas, por diferentes variables, que sobre todo, bueno, en este caso, sobre todo, a la hora de aplicaciones suele ser el pulso, ¿no? Aunque la gráfica esa ponías que es la que menos se tiene en cuenta, sí, bueno, es la que igual, yo creo que es una conjunción de todo, evidentemente, como iremos viendo en otras charlas de otros datos, ¿no? Pero sobre todo a la hora de aplicaciones, como es lo que tenemos, porque el dato no lo podemos sacar todos los días, yo creo que, claro, es de lo que tiramos sobre todo, ¿no? Y claro, ya por ejemplo ahí ya les da las gráficas que mi recuperación para conseguir una supercompensación, que es lo que buscamos en la descarga, pues como que no ha habido, ¿no? ¿Qué pasa? Que mi entrenador, como decías tú, también me pregunta, porque igual ha sido, que seguramente ha sido porque no he tenido tantas horas de sueño, porque tal, o sea, es complicado, ¿no? Es verlo, es lo que dices tú, bueno, es tener un poco algo que te puedas fijar, pero claro, hay que atender a muchas cosas que a veces no, ni lo sabemos, porque yo igual creo que he dormido 10 horas, pero yo no sé si esas 10 horas han sido buenas de sueño, ¿no? Es complicado, es complicado. Pero bueno, a mí sí, la verdad que me ha gustado un poco el... Bueno, te explico, todo. Te intento explicar un poquito. Conozco la plataforma esa y la aplicación que hace todas esas conclusiones que sí, que de una monitorización de unos archivos que tú, de tus entrenamientos, no sé si lo hacéis solo en entrenamientos o os obligan también a tenerlo en reposo a lo largo del día, porque hubo una época en la que en los primeros estudios se obligaba a tener el pulsómetro 24 horas al día para poder llegar a conclusiones como las que tú insinuabas, ¿no? La calidad del sueño, qué ha pasado a la noche, cómo tal. Bueno, entonces las fórmulas tampoco son tan secretas. Lo que está, las conclusiones estas que la plataforma aplica son un poco lo que he dicho antes, solo que en un software un poquito más complejo. Da conclusiones de procesos de recuperación, de procesos de sobrecompensación, que yo desde mi punto de vista no hay un rigor científico de eso, ¿eh? No hay todavía un rigor científico, lo que pasa que no deja de ser una herramienta. Las fórmulas no son tan secretas y si vas al programa Cubios verás que, bueno, que simplemente lo que hacen es evaluar distintas variables que da la variabilidad de la frecuencia cardíaca y, por tanto, llegar a conclusiones. Mi experiencia es que, bueno, creo que hay que tomarlo como tal. Creo que escuchar al atleta, tener otros datos complementarios es bueno y mi experiencia con algunas de esas aplicaciones es que no era acorde con lo que la aplicación decía, con lo que el atleta comentaba y estaba ocurriendo. No sé si ha sido tu caso o no, pero desde luego es una cuestión de rigor científico o no. Es una cuestión de que esté comprobado o no. Y a día de hoy se han hecho muchas valoraciones de esas, sobre todo de las conclusiones esas tan aplastantes y hay una serie de dudas que yo no voy a decir ni que es válido ni que no. Creo que son interesantes y lo importante que hay ahí es que la plataforma, además de esas conclusiones automáticas, los técnicos sean capaces de poder evaluar otras variables más próximas, no quizás tan dependiente de fórmulas o de formulaciones, y creo que están bien, pero que creo que deberían de monitorizarse no solo las conclusiones estas finales, pues tú no has recuperado bien, que es lo que alguna vez te dirán. Tu sobrecompensación no ha sido buena y quizá tú en ese momento te encuentras espectacularmente bien. Y dices, ¿esto qué pasa? Entonces, quizás eso a veces también genera dudas en los atletas y suele haber pérdida de confianza en los sistemas. Por eso digo yo que lo que no está del todo demostrado, bueno, está bien, pero no perdamos, por eso en esta explicación ha sido todo muy simple, pero no perdamos que hay un montón de variables que nos ayudan. Y agarrémonos a esas que nos ayuden y esas que a veces chirrían en plataformas complejas están bien, pero probablemente con información más cercana a veces suele ser mejor.
Y yo lo que te diría es que no pierdas nunca confianza, no en la plataforma ni en el método, aunque os obligue la federación, sino que tú metodológicamente utilices la herramienta para tu control y para que tu entrenador lo tenga. Creo que eso es lo que más diría. Sí, al final yo creo que, como bien dices, o sea, realmente es un control, es una información, o sea, toda información es buena, no hay que decir esto es lo que es solo a esto, o sea, es información y coger el porcentaje bueno que nos haga falta. Y ya ahora termino la última, porque estoy aquí dando la chapa. No pasa nada. Pero esta es igual, para mí, bueno, más complicada la pregunta. Claro, a la hora de tener unos datos de frecuencia cardíaca, ¿no? Y de cuantificar, claro, en tipo de entrenamientos, por ejemplo, en caso personal, claro, para mí a veces es complicado porque depende el tipo de entrenamiento, es decir, claro, yo vengo del piragüismo, pero practico también kayak y canoa. Es curioso que, vamos a decir, como en una prueba de esfuerzo, ¿no? Mi rendimiento, incluso por decir de alguna manera, mi frecuencia máxima en kayak pueden ser 211 pulsaciones, mientras que en la canoa son 195. Entonces, el rango de trabajo por frecuencia cardíaca, claro, a la hora de yo meterlo a una plataforma, claro, para cada una tendría que poner una cosa. Y en las plataformas, por ejemplo, solo te ponen ponme tus rangos, frecuencia máxima, vamos a decir cuál es tu umbral aeróbico, anaeróbico. Joder, yo depende del deporte, mis umbrales varían. No sé si es algo solo que soy muy raro yo o es habitual, vamos. Sí, bueno, a ver, que haya, que la canoa y el kayak a ti te dé distintos valores biológicos tuyos, bueno, pues son actividades distintas, se activan distintos grupos musculares con distinta cadencia, etcétera, etcétera, y probablemente, pues sí, pues lógicamente haya diferencias en ese sentido. He creído intuir cuando dices, no, bueno, yo lo tengo que poner las máximas y tal, los umbrales, creo que ya lo he dicho antes, la frecuencia cardíaca no es un método de diagnóstico. Tendrías que tener un diagnóstico mejor por métodos o metabólicos o respiratorios, a ser posible más metabólicos, y unir a eso unas frecuencias cardíacas. O sea, pero la frecuencia cardíaca en sí no es un método diagnóstico. Si porque tú pongas 210 te pondrá el umbral a otro. O sea, como método diagnóstico yo no lo recomiendo. ¿Vale? O sea, sí como método de control de un método diagnóstico más eficiente que es el metabólico. Entonces, bueno, claro que hay diferencias en canoa y tal. Imagínate si tú en vez de piragüista fueras remero, seguramente serían otras cosas. Si fueras esquiador de fondo, ahora que ha aparecido allí Manol, pues serían otras cosas. Y no es algo que nos deba de extrañar, no es algo que digas que te deba de preocupar. Simplemente son distintos estados. Si te centras en la canoa, irás monitorizando datos, irás aprendiendo, irás teniendo. Evidentemente la federación hará sus controles de determinación metabólicas que te irán dando referencias para la frecuencia cardíaca y, como tú has dicho, no todos los días te puedes pinchar para generar datos bioquímicos como láctico, urea o cualquier otra variable y, por tanto, tendrás que utilizar aquello que puedas utilizar todos los días. Pero, vuelvo a repetir, no como método diagnóstico. ¿Va a haber diferencias? Sí, hay diferencias en las personas, los deportes, etcétera. Y ya hemos visto antes en los grados de adaptación. Puede haber umbrales que a veces chocan a la gente. ¿Cómo que 180 es un valor aeróbico extensivo? Sí, puede ser. Puede ser, no. De hecho es. Hay gente que lo tiene porque tiene adaptaciones en deportes muy específicos en particular. Que probablemente si al de 2 días cambia de deporte, como tú que has tocado muchos deportes y tal, pues evidentemente todas esas adaptaciones y la representación de dichas adaptaciones será diferente, lo cual no nos tienen ni que preocupar ni obsesionar. Simplemente, probablemente el rango diario o la grabación diaria y el aprendizaje diario de lo que sientes con alguna variable fácil de almacenar te va a ir enseñando a ti y a tu entrenador
a poder estar más cerca de controlar lo que pasa, que es lo que a ti y a tu entrenador le interesa, ¿no? Que lo que entrenes sirva, que el día que haya que parar tengamos que parar y que el día que haya que apretar de verdad haya que apretar y no equivocarnos en alguna de las posibilidades. Pero eso que comentas no es algo habitual y como tú dices, es difícil, claro que es difícil, porque entrenar y poder entender y ayudaros. A ver, Apa, Julen, yo como él, yo como entreno así deporte de resistencia, tengo que entrenar bastantes deportes, correr, bici, y lo que dice él, pues una frecuencia cardíaca de esquí me cuesta llegar a 190, por ejemplo, y corriendo, por ejemplo, a 200 llegaría relativamente bien. Por eso me siento un poco identificado con él. Sí, luego y los entrenamientos, o sea, yo utilizo bastante la frecuencia cardíaca, pero sin obsesionarme un poco, ¿no? Porque en entrenos largos llevar la frecuencia cardíaca es que cambia mucho de un deporte a otro y de un entreno a otro, ¿no? Entonces, muchas veces el entrenador nos dice un poco por sensaciones, ¿no? Al final ya tengo bastante interiorizado los entrenos y ya sé ir a L1, L2, ya sé un poco a qué frecuencia cardíaca tengo que ir, ¿no? Para no pasarme, pero luego sí en entrenos de más intensidad sí que los suelo utilizar para ver un poco a qué intensidades voy. Sí, no, está bien. Como tú dices, si utilizas distintos deportes para poder entrenar, lógicamente hay distintos rangos de frecuencia cardíaca. Si se sistematiza la utilización de otros deportes, quizás sería bueno también tener distintas valoraciones de las zonas de trabajo para poderlo utilizar. Si vas a utilizar 2 o 3, por ejemplo, un triatleta, evidentemente sus zonas de intensidad controlables por una variable como la frecuencia cardíaca, pues van a ser distintos nadando, corriendo que montando en bicicleta, y en la medida de lo posible, si es posible, sería bueno que tuviera valoraciones no a través de la frecuencia cardíaca, como os he comentado antes, sino valoraciones por vías metabólicas y asignarle a eso elementos diarios de control como es la frecuencia cardíaca. Y como tú dices, hombre, con la experiencia y tal, pues bueno, pues recorrido, o sea, yo creo que el pulsómetro es bueno llevarlo. Lo que no hay que obsesionarse, quizás no hay que mirarlo tanto, pero lo que es el almacenamiento, vuelvo a repetir, con las nuevas tecnologías y con las nuevas aplicaciones, la posibilidad de monitorizar viene bien, ¿no? No hay que obsesionarse a lo largo y creo que al final he dicho, ¿no? Esas sensaciones, los valores psicométricos de lo que uno siente cuando está entrenando y más gente con experiencia como vosotros, pues quizás eso con el análisis un poquito más concienzudo de lo que monitorizáis, pues pueda dar información complementaria. No hay que olvidar que en vuestro caso pequeños porcentajes de mejora del 1 o del 2% pueden hacer cambiar el resultado de ser normal a ser muy bueno. Con lo cual, a veces esas pequeñas valoraciones o conclusiones que pudiéramos llevar, a las que pudiéramos llegar analizando lo que monitorizáis, pues creo que es interesante. O sea, entiendo, o sea, no hay que estar obsesionado todo el día con el pulsómetro, porque creo que no hay que estar obsesionado con nada, ni con el pulsómetro ni con nada. Julen, una cosa ya, como Imanol ya ha expuesto lo de las zonas de entrenamiento y altitud, ya que muchos entrenamientos los deportistas los realizan en altitud y alguna otra competición también. Por ejemplo, en altitud, evidentemente, por ejemplo, la respuesta de la frecuencia cardíaca se calcula que hay una deriva de un 10%. Las zonas de entrenamiento también se calcula que las variables de control, tiempos de paso, lo que sea, pueden estar artefactadas aproximadamente en un 10%. También es verdad, yo que he tenido alguna experiencia en entrenamiento de altura, también es verdad que en la medida en la que más veces subes a altura, ese 10% que a veces se estabiliza entre 5, 7, 10 días de estancia, cuando se repiten las estancias, las subidas a altura, se reducen drásticamente. O sea,
Yo que he estado bastantes días en Sierra Nevada y he coincidido con Mireia, por ejemplo, que va muchísimas veces al año con equipos ingleses de remo, con ciclistas, etcétera. Por ejemplo, el equipo inglés de remo que todos los años hace 3 concentraciones de altura, todos los años, 3 y algunas hasta 4. Evidentemente los grados, la variabilidad de esas zonas de entrenamiento, atletas que suben todos los años 3 veces, al tercer, cuarto año, ese 10%, esos 7 días de ajuste, 10 días de ajuste, evidentemente están, como decía antes Ingenio, son particulares, están fuera de la bibliografía, ¿no? Pero sí que hay, cuando uno sube a altura, y me imagino que Imanol en algún caso lo hará, pues sí que hay, creo que lo he dicho antes, de lo que estamos hablando, la frecuencia cardíaca tiene una incidencia importante de variables, y una de las variables es la altitud, que hay entre un 10%, 12%, 15% en algún caso, pero un 10% de media de cambios a cuenta de la altura, tanto en la frecuencia como en las zonas de entrenamiento, que hay que tener en cuenta. Y luego hay que tener en cuenta, vuelvo a repetir, la frecuencia con la que uno sube, el nivel de responder o no que tenga a la altitud y sobre todo la repetibilidad de esos estímulos genera como casi todo o todo en el organismo adaptaciones. Y también hay acortamiento en las adaptaciones y acortamiento en las derivas de esas variables. No sé si Aitor... Vale, por mi parte, sí. No incidir que al final la frecuencia cardíaca es una variable que está influenciada por un montón de variables más, y entre ellas pues la altitud. Vale, no. Sí. Sí, Imanol, sí, la sé. Era hacerle un comentario a Higinio antes, lo que había dicho de que podía parecer que la frecuencia cardíaca o los umbrales en el kayak o en la canoa serían similares y al final los vatios que consigues en uno o en el otro no tienen nada que ver ni a potencia umbral ni a máximos, y las cadencias de palada también son muy diferentes en el kayak o en la canoa, entonces eso mismo ya te está modificando. Es lo que estaba comentando Imanol de deportes diferentes y demás, solo ese inciso. Eso, lo que hablabas un poco de la altura cuando incide, o sea, la frecuencia cardíaca, porque yo al final compito por encima de 1500 normalmente, o sea, y entrenar siempre por encima de 1800, o sea, y en pretemporada sí que hacemos más altura, cerca de 3000 metros, y ahí sí que se nota, pero yo al final entreno siempre alrededor de 1500, 2000 metros, y por eso sí, no sé. Sí. Sí, las intervenciones que he podido decir están entre los 1.800 a 3.000 metros. Se considera que en ese rango de altura ya hay y a partir de ahí evidentemente también más, pero ahí a nivel deportivo y a nivel de entrenamiento diario y de control, en ese rango de alturas 1.500, 1.600 a 3.000 metros, con lo cual si tú estás en esas alturas casi todo el año o por tu actividad estás en ese tipo de alturas, evidentemente tú no tienes otro remedio que estar adaptado y por tanto, porque tu propia competición muchas veces se va a dar también ahí, ¿no? No es el caso como en otros deportes que utilizan la altura como medio de mejora, pero bueno, sí hay variaciones de ese estilo en ese rango de altura, por eso siempre se habla 2.000, 2.200, 2.300 metros como una altura media ideal para que el entrenamiento en altura, discutido y discutible, evidentemente tenga intervenciones y tenga posibles mejoras, porque simplemente tiene variaciones en nuestro sistema de producción de energía. Y ese 10% de modificaciones y tal se dan en ese rango de altura en el que tú ya tienes que competir y por tanto vas a estar mucho tiempo. Yo sí quiero aprovechar, ya que están las gimnastas aquí, que no es un deporte que utilizan la frecuencia cardíaca como medio de control. Julen, ¿qué opinarías al respecto? ¿Qué les dirías a estas que están aquí? Es que yo quería preguntar, porque, por ejemplo, claro, nosotros en competición no nos podemos medir.
¿sabes? Porque está penalizado. Entonces, claro, el estado de ánimo en la competición, o sea, los nervios, todo esto, yo no puedo saber qué frecuencia cardíaca pueden tener mis gimnastas en competición. Sí, bueno, pero probablemente vosotras, además, que sois un deporte de los que el ratio entre tiempo de entrenamiento y tiempo de competición es grande, ¿no? Entrenáis muchas horas. Sí. Probablemente al margen de que sean determinados estímulos y probablemente pues son ejercicios repetitivos y por alguna vez que os he visto en el centro paráis, vuelta la música para atrás, para adelante, esto se repite, esto. Me imagino que hay, seguramente antes de llegar a ese tapiz, que es el que nos gusta ver, pues hay trabajos, no sé si en gimnasio, en otros sitios, y por tanto en cualquiera de esos elementos, cualquier control, cualquier monitorización del entrenamiento para intentar, vuelvo a repetir, acercarnos a poder evaluar la carga interna, seguro que viene bien. Si en competición no os dejan ningún artefacto, ningún esto, bueno, pues esas son las normas y tal, pero seguramente entrenando, al margen de que le pueda molestar, no sé si en vuestro caso sería algo que artefactara los movimientos, no lo sé, teniendo en cuenta los movimientos tan sencillos que a veces hacéis, sencillos entre comillas, si no molesta, yo creo que en entrenamiento sería un buen elemento, simplemente para cuantificar el esfuerzo. Vuelvo a repetir, sin ninguna obsesión, y más cuando en un deporte, como ha dicho Uxue, no se tiene costumbre de utilizar, pero yo muchas veces digo que el organismo, probablemente el corazón de tu gimnasta o el corazón de Higinio bombean sangre y el músculo de Higinio, el tríceps se contrae y el de tu gimnasta se contrae y probablemente los músculos ni los procesos bioquímicos que permiten que eso ocurra no saben si está haciendo gimnasia o piragüismo, pero tienen que actuar, tiene que llegar oxígeno, producir energía y hacer una acción. Y por tanto, al margen de la actividad, creo que monitorizar cualquier elemento puede ayudarnos. Saber que este tipo de rutina que le hago repetir 10 veces a mis chicas, porque sobre todo en la gimnasia el carácter, no sé si ruso o bielorruso, de la repetitividad y hasta que la sangre nos frene, es así. Y bueno, y los deportes son así, pues probablemente series repetidas de un proceso, de algo que nos sale, pues si pueden llegar a estar monitorizadas, probablemente. Esto luego trae tiempo y trabajo al entrenador, pero también enriquece al entrenador y vas aprendiendo que determinadas rutinas generan ciertas cosas. Que no sé si van a ser buenas, regulares o malas, pero si al acabar la rutina le preguntas, oye, ¿qué tal estás? Oye, ¿qué te ha parecido? Estoy muerta, ¿cuántas más hay que hacer? O sea, cualquier respuesta, probablemente toda esa conexión de información puede llegar a ser importante. Hasta el día que tú puedas estar enfadadísima porque no sale o la música no funciona, pues aún así seguramente un pequeño aparato puesto puede permitir y puede ayudar. En el caso de las gimnastas, además, también hay pulsómetros que a raíz de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, de los que no llevan bandas, de los que se pegan con unos pequeños sensores, es un aparatito pequeñito, como si fuera un marcapasos pequeñito, y que se pega con 2 sensores que no tienen ninguna banda puesta. O sea, siempre hay alguna posibilidad de poder encontrar, porque los hay, nosotros en el centro tenemos algunos de esos, solo que no tienen una monitorización directa, son más de análisis más clínicos o de origen hospitalario clínico y que luego los tienes que volcar. O sea, tú no puedes ver en el momento, pero en tu caso, en un tapiz con la telemetría actual, con una telemetría simple que hay, podrías tener en un pequeño iPad la frecuencia cardíaca de tus 3 gimnastas cuando están en la cancha. Y probablemente, vuelvo a repetir, eso ni les va a hacer más gimnastas, ni va a hacer que la puntuación del árbitro bielorruso sea mejor, probablemente, pero tú vas a tener información de lo que estaba ocurriendo con una variable que mide ciertas cosas y que te puede dar cierta información. Yo no lo descartaría, sobre todo en tu caso,
porque estando en un local, o sea, en una superficie, en un entorno bastante controlado, con una telemetría sencilla puedes ver in situ lo que está pasando, y eso no es ni bueno ni malo. Probablemente si tiene que hacer 10.500 repeticiones las acabará haciendo, y más conociéndote seguro que las acabará haciendo, pero yo creo que no vendría de más tener simplemente datos adicionales, no mágicos, no esto de que bueno, esto es la solución de todo. Yo creo que en deporte de alto rendimiento no hay soluciones mágicas para nada. Porque el druida de Asteris es mentira. Si fuera verdad, iríamos a buscar al druida, pero como es mentira y no tenemos poción, no se puede decir más. Pero creo que con una telemetría sencilla podrías tener información adicional. Es mi opinión, ¿eh? Sí, más que nada para el descanso, ¿verdad, Usue? Sí. Y cuando es importante para el descanso, yo siempre digo que también es importante para el trabajo, porque no hay que olvidarse que no hay que hacer aquello que es fácil, sino que hay que hacer aquello que toca. Y igual que tenemos que saber cuándo hay que descansar, porque es lo que toca, tenemos que saber cuándo hay que seguir repitiendo y cuándo no hay miedo y hay que seguir repitiendo, aun cuando el atleta te diga, por favor, no. Pues bueno, pues mis datos, mi experiencia, mi conocimiento dicen que ahora sí podemos, y el día que tú igual quizás quieras, yo diré, vamos a pararnos porque simplemente tengo información y podrás tomar decisiones. No sé si mejores o peores, pero probablemente un poquito más fundamentadas. Quizás con el mismo grado de error, pero por lo menos un poquito más fundamentadas, y eso con el tiempo, por mi experiencia por lo menos, te hace mejor entrenador, porque al final te va enseñando y al final, curiosamente, en casi todo, como os he puesto en el último estudio, casi todos los entrenadores dicen que es más importante cosas como preguntar que la tecnología. Y os puedo asegurar que a los entrenadores y los deportes a los que se les preguntó en ese estudio, que es interesante, tenían aparataje de todo, tenían niveles altísimos y al final llegan a conclusiones tan sencillas, pero por eso no menos científicas, como tan simples como esa, ¿no? Coordinemos. Sí, sobre todo, perdona, me pasa con una gimnasta que para ella parar es algo impensable, ¿no? Entonces tienes que estar todo el rato, y aunque le preguntes, ella no, sigue y sigue y sigue y sigue, y llega un momento que nada es bueno, ¿sabes? Porque su trabajo llega un momento que no es bueno y le dispara, y ella, o sea, le mandas parar y está con las mazas, que le quitas las mazas, que pares, que respires, o sea, es un poco difícil, ¿sabes? En ese sentido. Bueno, es un poco soviética entonces, ¿no? Bastante. Cabezona, bueno, más que nada. Sí, bueno, pues eso. No sé si, Usue, he hecho la campaña que querías que hiciera. Sí, porque ya cuando empecé a trabajar con ellas, pues como no tenemos información de lo que pasa en su entrenamiento, es lo primero que les pedí. Y lo planteamos como regalo de Olenchero, y Olenchero pues en el 2019 no llegó. Entonces a ver si llega en el camino de este 2020. Estaba con el coronavirus igual. Gracias. Buenas. ¿Me oyes? Sí, te oigo. Vale, yo tengo 3 preguntas. Una un poco me ha hecho pensar ahora, a preguntar sobre la gimnasia rítmica, y es qué pautas básicas recomendarías para empezar a utilizar la frecuencia cardíaca, ¿no? Segundo, en los deportes de equipo, cada vez más con esa telemetría que comentas, se empiezan a crear entornos donde se mide en tiempo real la frecuencia cardíaca de los jugadores, ¿no? Y se empieza incluso a hacer cambios teniendo en cuenta pues la recuperación, el tiempo de recuperación que está teniendo uno u otro jugador. A ver si pudieras comentar algo sobre eso. Y en relación con eso, ¿qué tamaño de datos ves tú que son necesarios para empezar a hacer estas estimaciones o estas predicciones, tanto de si se va a poner enfermo o no, como dices que, o en el tema de los cambios o cualquier otra cosa, ¿no? ¿Qué tamaño de datos ves tú que para diferentes cosas o la frecuencia cardíaca en reposo, ¿no? son necesarios para empezar a tener ciertas certidumbres, ciertas certezas? Empezando por la última,
tener certidumbres, creo que he dicho antes, entrenar no deja de ser un poco un arte y es muy difícil tener certidumbres. Pero bueno, creo que lo primero que has dicho es pautas para empezar a utilizar el pulsómetro, ¿no? Creo. Bueno, yo creo que de las variables que he puesto antes en la presentación, de las variables de reposo y de las variables de trabajo, creo que en alguna charla de la semana que viene salen datos de eso, pero creo que algo muy simple de utilizar es, y con una relativa utilidad con el tiempo, es empezar a utilizar la frecuencia cardíaca en estados de reposo. Es súper importante. Para que nos hagamos una idea de las variables que hemos dicho antes. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca máxima en intensidad, la frecuencia cardíaca máxima en trabajo, se ha visto que evoluciona poco con el tiempo en atletas de entrenamiento de nivel. Poco. Con lo cual, el medir hasta cuánto he llegado a los entrenamientos, en función de qué entrenamiento sea, parece ser que no hay demasiada variabilidad. ¿En dónde variabilidad en el sentido de que no cambia mucho con la mejor? Claro, porque es tan fácil como decir qué variable cuando cambia significa que estoy mejor, ¿no? Algo tan simple como eso. Pues eso, por ejemplo, parece que no. La recuperación post-entrenamiento es una de las variables que muchas veces el atleta termina el entrenamiento y le molesta la correa y se la quita y punto, se la pasa al entrenador o lo que fuera, se la pasa y parece que ya está, que ya ha cumplido. Pues parece ser que ese proceso en el que ¿cuánto tiempo tardas en llegar a un estado basal normal, a un proceso de recuperación? Ese tiempo, en función de cada uno de los entrenamientos y cómo va acumulándose, o sea, cómo va variando en el tiempo, parece que es una de las variables que sí tiene relativa importancia, pero tiene que ser muy acumulada, muy monitorizada. Y por tanto, ¿cuál es la variable? Es difícil. Los valores de intensidad media, está claro que cuando uno es capaz de hacer el mismo trabajo y la frecuencia cardíaca media de ese trabajo es menor, hay una mejora. Cuando con una misma frecuencia cardíaca uno es capaz de hacer más kilómetros o los mismos kilómetros a un poquito más de intensidad, hay una mejora, claramente. Los valores medios, hay una mejora cuando bajan. El valor máximo va a estar ahí, no varía mucho, no es algo que tengamos que tener en cuenta para los cambios y, por ejemplo, todos los tiempos de recuperación sí que son importantes. Los tiempos de recuperación, claro, ¿qué es lo que nos obligaría a eso? Que voy un poco a la primera pregunta. Acostumbrarnos a usar el pulsómetro no solo en las sesiones de trabajo, sino ayuda en antes y después cómo podemos complementar. ¿Qué pasa? Que tener que ponerse una correa antes de entrenar, tener que luego dejarla, pues a veces es complejo. Quizás los monitores o los pulsómetros, aunque no sean tan precisos, de estos de muñeca que con sensores nos dan la frecuencia cardíaca, podrían servir. Pero yo recomendaría empezar a utilizar el pulsómetro, contestando a tu primera pregunta, con valores en reposo. Por ejemplo, habitual, o sea, el que sea habitual, el que nos tenga, en el que nos cojamos la frecuencia cardíaca basal, tendría que ser tanto como pesarse todos los días para un atleta de peso ligero. O se está diciendo, y quizás está de moda en la situación en la que estamos, la temperatura corporal también es una variable que con pequeñas centésimas de cambio puede dar alertas, ¿vale? Entonces, yo lo empezaría a utilizar en condiciones normales de tanto pre y post, porque son variables importantes, y luego la variable en función de las intensidades de los valores medios suelen ser importantes, teniendo en cuenta que la máxima no es algo que cambie con el tiempo y la frecuencia cardíaca media sí que tiene variaciones y, por tanto, cuando baja para hacer el mismo tipo de trabajo, evidentemente es una mejora en eficiencia y, por tanto, serían variables interesantes. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, que tiene que ver algo con lo que Higinio decía antes de esas plataformas que luego sacan conclusiones, vuelvo a repetir, que está muy bien, pero todavía hay bastantes dudas científicas. Yo, mi experiencia no ha sido demasiado buena, con lo cual solo digo que mi experiencia no ha sido demasiado buena, no digo ni que sea bueno ni malo, porque sí está contundentemente
demostrado que ciertas variaciones de esas tienen que ver con el sistema simpático y parasimpático y, por tanto, determinarían procesos de recuperación o no. Respecto a los deportes de equipo que has dicho, de si con la... Hombre, cambiar a alguien por simplemente modificaciones de frecuencia cardíaca en deportes de equipo, y como he dicho antes, y en altas intensidades, pues está claro que la frecuencia cardíaca no es una variable. Yo no sé en base a qué tipo de informaciones, por solo la frecuencia cardíaca cambiar a un atleta, porque quizás no está en el momento o quizá tenga que descansar en un deporte en el que puedas hacer cambios. No sé, creo que no es una variable para poder realizar cambios de ese estilo, pero bueno, creo que para los deportes de intensidad y de equipo la monitorización está bien. La monitorización continua y comparada te puede dar idea de que algo está pasando, pero llegar a conclusiones de cambios y tal me parece una variable excesivamente influenciable, creo que lo he dicho antes, multifactorial, y creo que utilizar la frecuencia cardíaca para eso, no sé, me parece un poquito... Creo que hay demasiada variabilidad. No sé si he respondido a todo lo que me has dicho. Si no, me lo planteas de nuevo otra vez, perdona. A ver, lo miro. O si te he podido aclarar o te he podido liar, perdón. No, me has respondido que el tamaño de datos pues es un poco incierto. Y en los deportes de equipo, sobre todo, mi experiencia es con el rugby a 7, ¿no? Que son dos partes de 7 minutos, muy rápidas, y donde más o menos tienes calculado el tiempo de reposo que tienes entre parones de juego, que cada vez es menos porque están incluso arreglándolos, ¿no? Hay 30 segundos entre un ensayo y lo que tardas en sacar, ¿no? Entonces, tú ya sabes que cuando jugador X mete un ensayo o recibe un ensayo y ha defendido mucho, va a tener 30 segundos para recuperarse. Y que su frecuencia cardíaca está muy por encima de su punto de ruptura metabólico o lo que hayas cogido como referencia, ¿no? Y ves que pues está volviendo y en un momento ya no vuelve, o sea, no vuelve, ¿sabes? Teorizas, ¿no?, que en la siguiente jugada no va a estar tan preparado como uno más fresco para volver a realizar ejercicio. Entonces, le cambias porque tienes esa posibilidad que son cambios ya definitivos, ¿no? A eso me refería. Vale. Bien, creo que te he dicho que es importante el tiempo de recuperación. O sea, la frecuencia de recuperación es importante. Como tú bien dices, si encima, me imagino que en pos del espectáculo limitan el ensayo y la salida, teniendo tiempos tan pocos, o sea, hacer el deporte más espectacular lo hace más vendible, y el rugby a 7 es súper espectacular comparado con el rugby a 15, y por tanto, si hay limitaciones temporales de esas, evidentemente y mientras más modificaciones harán un deporte distinto, y por tanto tú tienes que tener en cuenta esos tiempos esa variable de recuperación entre series. Creo que lo he dicho, la recuperación entre series o entre sesiones, y como he dicho antes, es una variable importante, y en ese caso no te había entendido si de un ensayo a otro o de una simulación de intensidades en entrenamiento se ve que la recuperación está tardando, sí es una variable para poder tener en cuenta. Quizás, no sé si para llegar a cambiar, pero sí para alargar el tiempo de recuperación, o para particionar las series que iban a ser 8, hacer 2 de 4 y dar una macropausa para intentar asegurarlo, pero esa sí es una variable que a día de hoy, y cada vez más datos científicos aportan como que sí que determina cosas, y por tanto el tiempo de recuperación es importante, con lo cual lo que tú dices me parece, estoy totalmente de acuerdo, y tomar decisiones entrenando, claro, en el partido si tomas esa decisión es el cambio definitivo, y si tienes otro que lo pueda hacer bien y que entre fresco y que tenga la misma operatividad o la misma resolutividad en el campo, pues es un buen cambio. Pero sobre todo para los entrenamientos, para mejorar eso, y para que cuando en el partido no lo tengas que cambiar y eso vaya mejorando, pues en los estímulos de los entrenamientos sí que ese control puede ayudar, porque sí esa es una variable importante. Hay una pequeña cosilla. Yo no tengo datos, igual Ido ya tiene más datos de esto. En baloncesto sí creo que se utiliza el saber cuándo un jugador o qué duración tiene un jugador en el campo para que pueda estar rindiendo. La diferencia con el rugby es que en baloncesto tú lo cambias, pero lo vuelves a
lo puedes volver a incorporar al partido, como en balonmano o en otro. Pero en rugby el problema es que tú tienes un cambio definitivo ahí. Esa es la diferencia que veo. No sé si tienes más información, Ido. Sí, bueno, ha entrado, en los últimos años ha entrado el número máximo de cambios, pero la posibilidad de cambiar a la misma persona. Entonces ya lo empiezan a hacer quizás con los más velocistas puros, que lo dejan los 3 primeros minutos, lo sacan y lo vuelven a meter los últimos 3 minutos, ¿no? Para que exploten al máximo su diferencia. Eso no deja de hacer un deporte diferente, ¿no? Es a cambiar las normativas, cualquier cambio de norma, esto al final hace que el deporte sea distinto y, por tanto, la conceptualización del entrenador que tiene que preparar a esos atletas empieza a ser distinto. Pasó en el triatlón con el rafting o rafting. O sea, cambios normativos hacen que los deportes sean diferentes y cambios normativos hacen que nuestros procesos y diseños de planificación tengan que adaptarse. Entonces, siguiendo al tema de hoy, cualquier cambio de esos, en tanto cuanto más monitorizado esté, más nos ayudará a poder planificar y estructurar. Si alguien recupera poco después de 2 ensayos y si mi jugador es importante que sea capaz de hacer 4 ensayos y los haga con la intensidad para poder ganar el partido, pues ya tienes un trabajo desde el punto de vista de intensidad, de trabajo, de estímulos para poderlo hacer. Y cuando hoy en día, en el caso del rugby, hay montones de publicaciones y más del rugby a 7, desde que es olímpico, cada vez más, toda la monitorización de GPS y la cuantificación de a qué velocidades se producen, cuántas situaciones y cuánto tiempo estás, pues eso además te ayuda, junto con la frecuencia cardíaca que lo cuantifica indirectamente todas las acciones metabólicas, pues puede ayudar muchísimo al entrenador. Y cualquier cambio de esos normativo cambia el deporte y, por tanto, el entrenador o los técnicos estamos obligados a también cambiar la forma de preparar a ese deportista que va a otro deporte, y a otro, o por lo menos distinto, pero bueno, sí. Y una última cosa para Marga, que ha dicho que en su deporte nos dejan utilizar el pulsómetro en competición. A nosotros algo que nos sirve mucho es simular competición. Entonces, poner un día en que se haga una rutina muy parecida a competición, poner ciertos elementos que estresen, como hace la competición, ¿no? al atleta, pues invitar a familiares, gente que les importa qué es lo que pasa en una competición, ¿no? Que al final te importa lo que está alrededor. O cambiar pequeñas situaciones como que el vestuario pues ya está cerrado, el que siempre usan, cosas que les crean estrés, y entonces con esa frecuencia cardíaca también tú puedes empezar bueno, con todo, ¿no? Pero quiero decir, con esa simulación de competición puedes conseguir algo parecido a lo que pasaría en la competición y tú saber qué pasa cuando no lo puedes llevar en competición. Yo tenía un entrenador amigo que decía, a cuenta de esto, creo que la simulación competitiva es buena porque no deja de ser un entrenamiento más, ¿no? Pero como anécdota, yo tenía un entrenador que decía, es que la competición es el mejor entrenamiento de la semana. El que está en el banquillo, era un deporte de equipo, el que está en el banquillo y se pierde el mejor entrenamiento de la semana, que es el partido, es que ese entrenamiento no se puede repetir y se pierde el mejor entrenamiento. Pero sí, sabiendo que es muy difícil simular una competición, es verdad que cualquiera de esas estrategias que tú has comentado puede ponerle en una situación de estrés, no sé si competitivo, pero sí próximo a la competición, y te puede dar una idea también de cómo se podía modificar. Sí, yo creo que es algo que se puede intentar. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta, alguna idea más que quiera compartir? Daros las gracias por vuestras aportaciones y que en cualquier caso, si cualquier tipo de duda, al margen de estos minutos, que es poco tiempo y que a veces no se nos ocurren cosas, pues nosotros estamos para intentar ayudaros, no para hacer magia porque no sabemos hacerla, pero sí poder ayudaros, y gracias por la atención y las aportaciones. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Julen, y eskerrik asko a todos y todas por haber participado en la sesión de hoy. Os emplazamos a la siguiente sesión online, que será el día 4 de mayo. Hablaremos sobre entrenamiento y cansancio. Concretamente, el título de la sesión es Desde el esfuerzo del cuerpo a la cuantificación del entrenamiento, y correrá a cargo de Aitor Alberdi.
Así que os animamos a todos y todas a volver a estar con nosotros de nuevo. Eskerrik asko eta ondo izan.